Muchas gracias por estar ahí. En esta sesión vamos a ver la historia política del núcleo del siglo XIX en España, el reinado de Isabel II, partiendo desde el exilio de su madre y la regencia del general Espartero en 1840 hasta la Revolución de 1868, que al igual que a su madre, la llevó a ella también al exilio. Época convulsa, tránsito de la sociedad estamental del antiguo régimen que alargó Fernando VII a la sociedad burguesa del Estado liberal. Tuvo una acentuadísima preponderancia de los militares por la incapacidad de la sociedad civil de autogobernarse. Empezamos. El periodo que hoy nos ocupa, entre 1840 y 1868, comprende la regencia de Espartero con Isabel II, todavía niña menor de edad, y su reinado hasta la Revolución de 1868. Fue una etapa tremendamente compulsa, pero que supuso el afianzamiento del Estado liberal en nuestro país. El régimen de las clases medias y el régimen de los militares. En sus lecciones de Derecho Político, expuestas en el Ateneo de Madrid por Alcalá Galiano en 1843, formuló la quinta esencia de los liberales doctrinarios. Dijo: en un siglo mercantil y literario como el presente, es preciso que las clases medias dominen, porque en ellas reside la fuerza material y no corta parte de la moral, y donde reside la fuerza está con ella el poder social, y allí debe estar el poder político. El sufragio censitario, reservado a quienes acreditaban su condición de contribuyentes, se convertía en instrumento de poder político en la línea del liberalismo doctrinario. Cuando en 1840 el censo electoral, con 423.000 electores, alcanza el índice de representatividad de 1 cada 35 y la afluencia de votantes es del 75%, aparentemente está afianzado el régimen de las clases medias. Pero la verdad es que estas cifras quedan en entredicho por los malos usos electorales, pucherazos, y esa es la razón por la que cuando surgen disputas entre facciones, éstas recurren a los militares para que se pronuncien. Ya vimos en la sesión pasada el análisis de la época sobre la preponderancia militar realizado por Jaime Balmes. La conclusión de Palacio Atar es que el supuesto régimen de las clases medias se convertirá en el régimen de los generales, pero sin tratarse de un cesarismo o militarismo, sino como resultado de los tejemanejes de los políticos civiles que hacen intervenir al ejército en sus luchas de partido. Hay una incapacidad del sistema electoral, por su inconsistencia moral y vulnerabilidad práctica de los procedimientos corruptos, para crear un poder civil firme. Algunos generales se prestan al juego de los pronunciamientos, pero no todos. De los 700 que están en plantillas del ejército en tiempos de Isabel II, solo unos 70 toman parte activa en la política. Vemos en la ilustración un detalle del Salón del Prado, Paseo del Prado de Madrid, recogido en el libro de Théophile Gautier, Viaje por España, escrito en 1840. Gautier fue un poeta romántico, también periodista, que hizo crónicas de sus viajes por Europa de gran éxito en su época. Su valor reside en las descripciones pormenorizadas de las costumbres, los locales, las fiestas. Es de gran utilidad para vislumbrar la vida cotidiana en la España del siglo XIX. La regencia del general Baldomero Espartero, 1840-1843. Baldomero Espartero, general conocido por sus campañas en América y por haber conseguido finalizar la Primera Guerra Carlista,
fue llamado por la regente María Cristina para pacificar las revueltas derivadas de las fraudulentas elecciones de 1840. María Cristina pretendía eliminar a los liberales progresistas de sus feudos urbanos y upar al partido moderado a la inmóvil cabeza de las instituciones. El tiro le salió por la culata. Espartero literalmente desplazó a la viuda de Fernando VII, que se marchó al exilio, y se quedó como regente, según aprobaron las Cortes, hasta la mayoría de edad de Isabel II. Sobre Espartero hay dos visiones historiográficas distintas. Una, recogida por el hispanista Adrian Schubert, catedrático de Historia de la Universidad de Nueva York, en su obra Espartero el pacificador, Madrid Galaxia Gutenberg 2018, 760 páginas. Señala que este contradictorio militar y estadista se aproximó más que nadie a ser un jefe de Estado verdaderamente constitucional. Hay otra versión que ofrece más una valoración de su trayectoria como dictador militar. La acción de gobierno de Espartero fue progresista en muchos aspectos, pero su talante dictatorial suscitó recelos en muchos liberales progresistas. Su acción desafortunada en el control de una revuelta popular en Barcelona, sitió y bombardeó la ciudad, le restó popularidad. Desde ese momento, destaca Pierre Vilar en la Historia de España, Barcelona, crítica 180 páginas, en su página 87, ya no es conocido como el Ayacucho, alusión a su papel colonial bien poco glorioso. Su popularidad decrece, gobierna con una camarilla y fusila a los generales sublevados. La situación de malestar se materializó en un alzamiento militar contra Espartero en el que se unen los líderes civiles progresistas, los moderados y los carlistas. El gran favorecido del alzamiento es el general moderado Narváez, convertido en capitán general de Madrid, que llegaría a jefe del gobierno. Lo primero que hacen los moderados es convocar elecciones en las que ganan. Dichas Cortes declaran mayor de edad, con 13 años, a la princesa Isabel, que empieza su reinado personal. La década moderada, 1844-1854. En la Ilustración, en el hemiciclo del Senado, bajo un gran dosel rojo, la reina Isabel II presta juramento a la Constitución de 1837 al alcanzar su mayoría de edad en 1843. Asisten al acto numeroso público desde las tribunas y las personalidades en la parte baja, algunas identificables, como el personaje que habla con el cardenal a la izquierda, que parece ser el general Narváez. Se trata de un óleo de José Castelaro y Pereira, que se encuentra en el Museo Municipal de Madrid. En 1844, a los pocos meses de la declaración de mayoría de edad de la reina, formó gobierno el general Narváez, líder de los moderados y auténtico protagonista de la época. Esta etapa se caracterizó por la estabilidad, la aprobación de una nueva Constitución, la de 1845, más conservadora que la del 37, el control de la administración a través de los nombramientos de los gobernadores y de los alcaldes de las ciudades más importantes y la creación de la Guardia Civil en 1844, un cuerpo militar encargado del orden público. La unificación legislativa con la adopción de un sistema único de pesas y medidas, la regulación de la enseñanza pública y la promulgación de un código penal y la reforma de la hacienda. Los gobiernos moderados perdieron popularidad por sus actitudes autoritarias. La oposición crecía. Los carlistas reaparecieron, Segunda Guerra Carlista. Los liberales progresistas se oponían cada vez más. Surgió un nuevo grupo, los demócratas, defensores del sufragio universal, la libertad religiosa y la educación gratuita. El ambiente aparecía propicio para un estallido revolucionario.
En 1848 hubo revueltas en Madrid y Sevilla, pero el movimiento que acaba con este periodo es el pronunciamiento militar del general O'Donnell en Vicálvaro. Al principio no tiene mucho éxito, pero reaccionan pronto y publican el Manifiesto de Manzanares para atraerse a los progresistas. Isabel II entregó el poder a Espartero, que lo compartió con O'Donnell. Se iniciaba el bienio progresista. Constitución de 1845. La Constitución de 1845 no fue el resultado de ningún proceso constituyente. Las Cortes Ordinarias reformaron la Constitución de 1837 de tal forma que dieron lugar a un texto nuevo. La reforma la llevaron a cabo los moderados que ocuparon los puestos de la comisión encargada de estudiar el texto. Además, en la comisión estaba prácticamente todo el gobierno, por lo que el Ejecutivo intervino ostensiblemente. El resultado fue un texto de carácter doctrinario y no el fruto de la soberanía nacional. La parte dogmática se encerraba en 3 puntos principales. Primero, en la soberanía, que mantenía la solución doctrinaria. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, artículo 12. La corona y las Cortes son un resultado histórico previo a cualquier revolución. Segundo, el equilibrio entre libertad y autoridad. Se robustece esta última atribuyendo más poder al monarca. Tercero, Estado confesional. La religión católica es la religión de la nación española. Se comprometen a mantener el culto y sus ministros. Ello dará lugar al concordato con la Santa Sede. Se mantiene un sistema bicameral, con un Congreso elegido por sufragio censitario, pero un Senado que no será el resultado de ninguna elección, sino que sus miembros serán vitalicios, nombrados por designación regia en número ilimitado. El régimen municipal se distingue entre alcaldes y ayuntamiento, siendo los concejales elegidos por los vecinos, pero se dejaba para una futura ley orgánica de ayuntamientos qué funciones llevarían a cabo. Como medida centralizadora, cada provincia estaba administrada por una diputación provincial representativa de los habitantes y por un jefe político o gobernador civil representante del gobierno. El matrimonio de la reina. Una cuestión de Estado que termina muy mal para ella. Los matrimonios de Isabel II y de su hermana, la infanta Luisa Fernanda, se celebraron durante el gobierno de Istúriz. Los gobiernos de Francia e Inglaterra intervinieron activamente ante el temor de que el regio matrimonio diese a una potencia supremacía sobre la otra. Ambas vetaron los candidatos más adecuados para convertirse en esposo de Isabel II. El gobierno francés vetó al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, primo del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria de Inglaterra, quien, tras un corto viaje a España en el verano de 1845, había impresionado muy gratamente a la joven Isabel II. Por su parte, el gobierno británico vetó al príncipe Enrique de Orleans, duque de Aumale, hijo de Luis Felipe de Francia, a quien complacía este enlace. Finalmente, tras la entrevista de Eu, Francia, en septiembre de 1845, ambas potencias llegaron a un acuerdo. Isabel II no podía casarse más que con un descendiente de Felipe V. Estos eran 3. El napolitano conde de Trapani, hermano menor de la reina María Cristina, candidato que sólo gustaba a ésta y a algunos moderados, y los 2 hijos del infante Francisco de Paula, hermano menor de Fernando VII y de la infanta Luisa Carlota, hermana de María Cristina, primos carnales por partida doble de Isabel. El infante Francisco de Asís, duque de Cádiz, de ideología ultramoderada, y su hermano menor, el infante Enrique, duque de Sevilla,
de ideología progresista, que no era bien visto por el partido que gobernaba, pero que hacía que la reina se sintiera más inclinada hacia él por su gallardía y su carácter abierto. Se trató también de la posibilidad de la fusión dinástica mediante el matrimonio de Isabel II con el hijo del pretendiente carlista, el conde de Montemolín, pero este no se avino a ser solamente rey consorte, lo que desestimó el proyecto sustentado, entre otros, por Balmes. Francisco de Asís, elegido por exclusión de los otros candidatos, quizá no fuese el esposo más adecuado para Isabel II, joven extrovertida y vital, a la que no entusiasmaba la idea de casarse con su primo, reconocidamente homosexual, que no le atraía ni su aspecto físico ni su carácter taciturno. El 10 de octubre de 1846, en el Palacio Real de Madrid, Isabel II, el día que cumplió los 16 años, contrajo matrimonio con Francisco de Assisi de Borbón, duque de Cádiz, de 24 años, que, tras la ceremonia, se convirtió en capitán general de los Reales Ejércitos y en rey consorte. El matrimonio fue algo que, si llegó a consumarse, fue un auténtico desastre. Isabel II tuvo numerosos amantes. La reforma fiscal de Boni Santillán. La reforma fiscal de Boni Santillán de 1845 constituye la transformación tributaria más importante de los siglos XIX y XX hasta la reforma de 1978, que cambió la imposición directa, y la de 1986, que lo hizo con la indirecta. Los criterios de reparto de la carga tributaria establecidos en 1845 no fueron modificados en la realidad recaudatoria hasta 1978. Se trata del primer sistema tributario moderno que se implanta en España. La reforma fiscal de 1845 recoge la doctrina fiscal de la Revolución burguesa en cuanto a la igualdad personal y geográfica en el impuesto, así con el afán centralizador y racionalización de la administración que presidió el gobierno moderado. Sin embargo, no logró la uniformidad de todo el territorio nacional ni en el modelo, ni en la presión fiscal, ni en la recaudación, por cuanto los territorios forales de Navarra y las provincias vascongadas, llamadas provincias exentas, mantuvieron sus viejos privilegios históricos como parte consustancial de su foralidad, aun cuando sufrieron alguna acomodación al nuevo régimen. Se crean dos tipos de impuestos, directos e indirectos. En los directos están los destinados a productos, contribución rústica urbana y subsidio industrial y comercial, y a personas, derecho de inquilinato, que fue de una breve vigencia y que decayó cuando salió Montt del Ministerio de Hacienda. En los indirectos está el derecho de transmisión de bienes y el derecho de consumo, suprimido por los progresistas en 1854. Los directos, contribución rústica y urbana, 300 millones de reales autorizados por las Cortes, se obtienen por el sistema de cupos, es decir, se reparte la carga entre todas las provincias, estas en sus municipios y estos últimos en sus contribuyentes. Estaban exentas las casas religiosas y las propiedades del Estado. El subsidio industrial y comercial era nuevo, excepto en Aragón, donde ya existía. Se fijó su recaudación en 40 millones de reales, pero no llegaron a obtenerse más de 35 millones. De indirectos fueron el tratamiento de bienes, herencia, donación o compraventa, y fue establecido para conocer los movimientos inmobiliarios. Incluyó a la nobleza y en 1845 recaudó 5 millones de reales. El impuesto sobre el consumo fue muy impopular y los progresistas lo utilizaron como munición política. Las revoluciones de 1848 en Europa. La oleada revolucionaria de 1848, llamada la Primavera de los Pueblos, fue la que mayor
participación popular tuvo. Los grandes motores de la revolución fueron el liberalismo democrático, el nacionalismo y por primera vez el socialismo. Toda Europa fue afectada por revoluciones, pero las más importantes fueron las siguientes. En Francia, una revolución contra Luis Felipe de Orleans logró el establecimiento de una república democrática. Poco después, los socialistas protagonizaron una nueva revolución, que fue aplastada por la joven república. Pero el miedo al socialismo hizo que ganara las elecciones a presidente Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, que en pocos años se convirtió en un dictador y acabó por tomar el título de emperador bajo el nombre de Napoleón III. Nace así el Segundo Imperio francés. Por toda la actual Alemania e Italia y el Imperio austriaco estallaron numerosas revoluciones liberales y nacionalistas. Solo algunas lograron el éxito. Situación en España. A los pocos meses de formar Narváez su tercer gobierno, ocurren en París las jornadas de febrero de 1848. A partir del triunfo revolucionario en Francia, los moderados dejan de contar con el apoyo que desde 1833 les prestaba el gobierno de Luis Felipe de Orleans. Este momento quiso ser aprovechado por Londres para presionar sobre Madrid contra los moderados y establecer un gobierno progresista con el beneplácito del Reino Unido. Pero la presión británica era anterior a los sucesos de Francia y no se ejercía por razones ideológicas ni mucho menos de índole moral, sino por las más vulgares de conseguir el librecambismo aduanero, que desde el punto de vista estratégico frenara a Francia en el Mediterráneo. Así, la subversión de 1848 en España no la mueve Francia, sino Inglaterra. Hubo algunos motines, pero sin consecuencias. No hubo revolución en España. Pérez Galdós lo define como las tormentas del 48. Las intentonas carecieron de apoyo militar y el gobierno moderado respondió con mano dura. Cristalizó una contrarrevolución a modo de dictadura liberal y las Cortes fueron suspendidas desde el 22 de marzo hasta el 15 de diciembre de 1848. Todos estos sucesos acentuarían el desplazamiento hacia la izquierda del liberalismo progresista, que dará origen en 1849 al Partido Demócrata. Características de los liberales moderados y de los liberales progresistas. Tenemos aquí un cuadro esquemático que nos permite ver perfectamente cuáles eran esas diferencias. En definición, los moderados, personas de orden; los progresistas, defensores de la libertad. La base social de los liberales moderados eran terratenientes, comerciales, altos mandos militares e intelectuales conservadores. La base social de progresistas eran la burguesía, la oficialidad media del ejército y las clases populares urbanas. Principales líderes de los moderados: Ramón María Narváez y Francisco Bravo Murillo. De los progresistas: Juan Álvarez Mendizábal, Baldomero Espartero y Juan Prim. ¿Cómo veían la soberanía? Los moderados, compartida con el rey. Los progresistas, soberanía nacional. Los moderados defendían el sufragio restringido. Los progresistas, también restringido, pero ampliando más el cuerpo electoral. En cuanto a los derechos, pues los moderados pretendían la limitación de los derechos individuales, sobre todo los colectivos. Y los progresistas aspiraban a la ampliación de esos derechos individuales y colectivos. En las relaciones con la Iglesia, los moderados eran confesionales, defensores de la religión católica como única religión del Estado. Los progresistas eran partidarios de la aconfesionalidad del Estado. ¿En qué periodos de gobierno estuvieron cada uno? Pues los moderados del 37 al 40, del 43 al 54 y desde el 1863 a 1868.
Los progresistas, periodos mucho más breves, 1840-43 con Espartero, 1854-1856, en lo que se llamó el bienio progresista. La Revolución de 1854 en España. La Revolución de 1854 tiene un doble origen. Una conspiración militar dirigida por los generales O'Donnell y Dulce, alentada por partidos políticos moderados de línea puritana, Ríos Rosas y Cánovas del Castillo, y una conspiración progresista, propicia a secundar cualquier golpe militar contra el gobierno a base de insurrección urbana y barricadas, según el ejemplo de París de 1848, que contaba con el visto bueno de la embajada inglesa, aunque el mayor entrometido extranjero era el encargado de negocios de los Estados Unidos, que tenía instrucciones para procurar la cesión de Cuba. La conspiración militar, varias veces aplazada, estalló el 28 de junio de 1854. Tras varios movimientos, las fuerzas insurrectas y las gubernamentales se enfrentan en Vicálvaro, con resultado incierto. O'Donnell marcha hacia el sur y se reúne en Manzanares con el general Serrano y con Cánovas del Castillo. Este último redacta el llamado Manifiesto de Manzanares, que se ha estimado como una invitación a los progresistas a sumarse a la rebelión, aunque sin promesas concretas. Surte efecto y se dan iniciativas revolucionarias en Barcelona, coincidiendo con una huelga obrera, y también en Valladolid, Valencia, Zaragoza, y finalmente el 17 de julio se recrudecen los conflictos en Madrid y dimite el gobierno presidido por el duque de Rivas y con Fernández de Córdoba como ministro de guerra. La reina Isabel II decide llamar al general Espartero para que haga una conciliación. La corona tiene que reconocer en un manifiesto sus deplorables equivocaciones y con esta humillación termina la revolución. Fueron moderados los alzados contra un gobierno moderado corrupto de Camarilla, pero tuvieron que recurrir a los progresistas, que son los auténticos vencedores. Por primera vez, Madrid impuso a la nación un cambio fundado en la violencia popular. Pero Carlos Marx, en su condición de analista político, publicó en el New York Daily Tribune el 21 de agosto del 54, un artículo que está fechado en Londres el 8 de agosto, en el que dice: apenas habían desaparecido las barricadas en Madrid a petición de Espartero, cuando la contrarrevolución ponía manos a la obra. El primer paso contrarrevolucionario fue la impunidad concedida a la reina madre Cristina, a Sartorius y consorcios. Después vino la formación del gabinete con el moderado O'Donnell de ministro de la guerra, quedando todo el ejército a disposición de este viejo amigo de Narváez. Bienio progresista, 1854-1856. El gobierno salido de la Revolución quedó constituido con Espartero en la presidencia y O'Donnell en la cartera de guerra. Son los dos hombres fuertes de la situación. Todo el bienio asistió a una pugna interna en el poder entre el ala izquierda progresista y el ala derecha conservadora. Hubo tres hechos relevantes. Primero, la elaboración del texto constitucional de 1856, que quedó aprobado en las Cortes pero no llegó a ser promulgado. Segundo, la Ley de Desamortización General del 1 de mayo de 1855, elaborada por el ministro de Hacienda, Pascual Madot. Y tercero, la Ley de Ferrocarriles de 3 de junio de 1855 y las concesiones a capital extranjero subsiguientes. Otro aspecto fueron los conflictos de tipo social. Huelgas y choques entre patronos y obreros tienen lugar en Barcelona y los campesinos también se agitaban en Castilla, Valladolid, Valencia, Burgos,
Durante los veranos de 1855 y 1856 se produjeron graves incidentes, destrucción de fábricas de harina, quema de cosechas. Se trataba de un año agrícola malo, con crisis de subsistencia, y los vallisoletanos apuntaban a la influencia de los obreros fabriles venidos de Barcelona. La Constitución de 1856 reflejaba el ideario del Partido Progresista. Contiene la soberanía nacional, la forma totalmente electiva del Senado, las restricciones a la autoridad del rey, artículo 35, el restablecimiento de los jurados de imprenta, la elección directa de los alcaldes y el reconocimiento de la milicia nacional. Finalmente, admite la tolerancia religiosa. O'Donnell pretende disolver las Cortes Constituyentes, pero éstas se niegan y aprueban un artículo 92 que prevé 7 leyes orgánicas que debían desarrollar la Constitución. Con esta demora impiden su entrada en vigor, puesto que se produjo antes la crisis de gobierno. Para O'Donnell había llegado el momento de deshacerse de Espartero. Provoca un choque con uno de los hombres de Espartero, Patricio de la Escosura, que era ministro de Gobernación. Tras el choque, ambos presentan la dimisión, pero la reina no admite la de O'Donnell. Espartero se solidariza con Escosura y al día siguiente la reina encarga a O'Donnell formar gobierno. Ni el voto de desconfianza de las Cortes ni algunos alborotos callejeros salvaron a Espartero. Muy poco después seguirá la caída del propio O'Donnell, vencedor pírrico en julio de 1854, según se ha dicho. Él había desatado la revolución de 1854 y él la liquidó en julio de 1856. Ya no era nada ni significaba nada y la reina le exoneró en octubre de aquel año. Bienio moderado, 1856-1858. Narváez formará su cuarto gobierno el 12 de octubre de 1856 y permanecerá en él durante un año. Fue entonces ministro de Fomento Claudio Moyano, que da nombre a la Ley Reguladora de la Enseñanza. Una ley de consenso, un auténtico pacto de Estado que ofreció un marco estable al sistema educativo español, siendo el principio del fin del analfabetismo que afectaba al 94% de la población. Durante el bienio progresista del 54 al 56, el ministro Manuel Alonso Martínez había esbozado ya un proyecto de reforma que los moderados no tuvieron ningún reparo en asumir y completar. La ley era hija de su tiempo y, por tanto, consagraba una concepción elitista de la educación superior y otorgaba a la Iglesia un gran control sobre los contenidos educativos, algo obligado en gran parte por lo establecido por el Concordato. Pero representó un avance porque establecía por primera vez la obligatoriedad de la enseñanza para todos los niños de 9 años, una obligatoriedad que incluía también a las niñas. También aquel gobierno hizo aprobar la ley hipotecaria, cuyo objetivo era suprimir toda incertidumbre sobre el estado y las cargas de las propiedades inmuebles. A efecto de la movilización de la riqueza agraria y de la ley hipotecaria, era necesaria tras la desamortización. El 3 de noviembre de 1856 se creó la Comisión de Estadística, adscrita a la Presidencia del Gobierno, con encargo de elaborar la estadística general de toda la Administración. El primer trabajo fue el Censo General de Población de 1857 y el Nomenclátor de los Pueblos de España, con lo que puede decirse que comienza la época moderna de la estadística en nuestro país. Pero las interferencias palatinas y la quiebra interna de las tendencias moderadas, que Narváez solo no podía contrarrestar,
dieron paso a dos gobiernos débiles. Tras la acentuación de la crisis llega una nueva hora para O'Donnell y una nueva formación política, hecha desde los resortes del poder, la Unión Liberal, con pretensiones de ser un partido de centro entre la derecha de los antiguos moderados y la izquierda de los progresistas. Partido formado desde los resortes del poder, igual que en el último cuarto del siglo XX se formó la Unión de Centro Democrático, UCD. La Unión Liberal fue un partido propicio a arribistas y aprovechados. El gobierno largo de O'Donnell, 1858-1863. O'Donnell formó gobierno el 30 de junio de 1858. Retuvo para él la cartera de guerra y nombró a Posada Herrera ministro de la Gobernación. Fue el gobierno del nuevo partido Unión Liberal, que tuvo la virtud de durar aplicando la llamada política práctica, influida sin duda por Napoleón III, dando impulso a las obras públicas y a las cuestiones económicas. Acción exterior concertada en política de prestigio, coincidente con la exaltación del nacionalismo en toda Europa. Este gobierno de Unión Liberal sigue un proceso de normalización de relaciones con las repúblicas hispanoamericanas. En 1858 participa en una expedición franco-española a Amán, con Chinchina. Francia tenía puestos los ojos en su expansión colonial en Indochina y necesitaba la base naval de Filipinas. Francia ocupa Saigón, pero España no consigue nada. El 22 de octubre de 1858, España declara la guerra a Marruecos. Victoria española en Wad Ras. Inglaterra presionó a Marruecos para que negociara la paz y España no se expandiera al lado sur del estrecho de Gibraltar. España recibió 400 millones de reales y Tetuán. Por el Tratado de Londres de 31 de octubre de 1861, España participa, junto con Francia e Inglaterra, en una expedición a México para apoyar a Maximiliano frente a Juárez. Inglaterra y España se retiran en 1862. Francia continuó, pero tuvo un fatal desenlace. Maximiliano, emperador de México, apoyado por Napoleón III, fue hecho prisionero y fusilado. Hubo, asimismo, una efímera anexión de Santo Domingo para apoyar al presidente Santa frente a Haití. Se produjo un clamor de protestas internacionales y de un propio sector de la sociedad dominicana. Las Cortes españolas decretaron el abandono de la isla el 3 de mayo de 1865. La política de prestigio de la Unión Liberal no consiguió los efectos buscados. No enardeció el entusiasmo patriótico de los españoles, con excepción del momento de la guerra de Marruecos, y desgastó finalmente al propio O'Donnell. Final del reinado de Isabel II. Llamo su atención, en principio, sobre un detalle, una anécdota. Tienen en pantalla la primera página del periódico Doña Manuela. Solo se publicó el número 1, el 26 de septiembre de 1865. La censura acabó con él, pero es un pequeño tesoro de la historia política y periodística de España. Todo el mundo dio por hecho que Doña Manuela aludía a Manuela Vargués, esposa del presidente a la sazón General O'Donnell, líder de la Unión Liberal. La mujer aparece en la ilustración con ademán enérgico, como diciendo lo que hay que hacer a su esposo y a sus ministros. En el contexto de la época, simplemente eso era un insulto para tan encumbrados caballeros. Pero el periódico no se limitaba a atribuir gráficamente un gran poder a Manuela Vargas, sino que también, por escrito, satirizaba su influencia. Así decía: ser presentados a doña Manuela en la situación que atravesamos equivale a clavar la rueda de la fortuna, heredar a un tío en California
o sacar el premio gordo de la lotería. En octubre de 1863 había ocurrido la disparatada crisis de Doña Manuela, llamada así por haberla provocado la intrigante mujer de O'Donnell, con objeto de nombrar a su sobrino ministro de la Gobernación. El prestigio ya tocado de la Unión Liberal sufrió aún más las consecuencias de este comportamiento caprichoso. La Unión Liberal no cayó por la lucha política de los partidos de la oposición, ni por un pronunciamiento, ni por una revolución callejera, sino por su incapacidad para prolongar indefinidamente el ejercicio del poder. La reina Isabel II hizo consultas y finalmente volvieron los gobiernos narvaístas, pero no en la persona de Narváez, sino en la del político palatino Marqués de Miraflores. Desde entonces hasta el final del reinado de Isabel II, los gobiernos son un desfile de personajes, no de ejercicio de poder. Moderados y unionistas se alternan en ese desfile. Los elementos palatinos gravitan pesadamente sobre la política. Desde 1865 la reina encuentra cada vez menos soportes a su corona. Es lo que Tuñón de Lara llama fraccionamiento del consenso, que caracteriza a cualquier situación prerevolucionaria. El sexto gobierno de Narváez tenía como ministro de Gobernación a González Bravo. A morir el general Narváez el 23 de abril de 1868, González Bravo le relevó en la presidencia e identificó al trono con su propio gobierno. La situación económica era recesiva desde 1866. Había malas cosechas. Por otra parte, había un fuerte descontento en el arma de artillería desde las reformas de 1864. El gobierno de González Bravo pretendió ser un gobierno autoritario, cuando en realidad carecía de fuerza fuera del Palacio Real. Un gobierno autoritario sin autoridad entraña una contradicción que muy pronto lo destruye. El 19 de septiembre de 1868, el almirante Topete y los generales Prim y Serrano, representando los intereses de progresistas y miembros del Partido Demócrata que habían llegado a un acuerdo conspirador para derrocar a Isabel II en Ostende, Bélgica, en 1866, hacen un pronunciamiento militar que triunfa al grito de «¡Abajo los Borbones! ¡Viva España con honra!». Es la revolución llamada la Gloriosa e Isabel II se marcha al exilio. Les agradezco su atención. En la próxima sesión completaremos este viaje en el tiempo a la consolidación del Estado liberal con el análisis de las estructuras sociales, las condiciones económicas y los problemas de las infraestructuras que tuvieron que ser financiadas con inversiones extranjeras. Como siempre, no bajemos la guardia. Les pido que se cuiden, que nos cuidemos.